Esta historia comienza comentando que, solo hay un ser humano al que más le temen a todas las bandas del mundo, Pedro, pero lo más sorprendente es que ese asesino tiene 60 años. Nos pasamos a una escena en donde hay un hombre en el suelo herido le dice a otro que si las cosas hubieran seguido, habría dejado su huella como leyenda pero ahora hay miles de asesinos tras él. Además de que perdió todo su dinero y le pregunta si no es patético, que la leyenda que era leal a su organización, ahora está bajo amenaza de ser asesinado y le pregunta al hombre con una cabeza de botarga, si es Pedro. Aún así dice que no tiene sentido ya que miles de ojos están sobre él, y le pregunta que cómo es que sigue vivo y ni siquiera lo han encontrado. El hombre le pregunta si realmente quiere saber la respuesta. Y mientras se acercaba al hombre le dice que no importa que haya miles o decenas de miles de ojos puestos en él ya que nunca lo encontrarán. El hombre le pregunta por qué, este le dice que es una pena, pero el Pedro que busca en eso el hombre se quita la cabeza, y el otro ve y queda atónito al ver a Pedro y se pregunta si realmente es él, para saber todo esto. Volvemos 3 meses atrás, donde un hombre recuerda unas palabras que le dijo una persona donde si seguía haciendo lo que hace no viviría más de 3 meses. Nos enteramos que este hombre está enfermo y tiene que ir a unas quimioterapias. Pero este no le tiene miedo a la muerte ya que siempre se ha visto en casos donde está casi rozando a la muerte además de que le ha dedicado 50 años de su vida a su trabajo y no se arrepiente en absoluto. De ahí se mira a un espejo y recuerda que nunca se ha hecho una foto. En eso llega una estudiante, preguntando por unos libros de texto de la escuela media. Pedro le dice que tienen todo tipo de libros y le comenta que tiene todas las ediciones desde 1960 hasta las del 2020, incluidas las de otras naciones, y le pregunta cuál edición busca. Esta le responde que la más reciente y le dice que es para su hermano menor. Pedro le pregunta que si va al instituto que está enfrente, ella le responde que sí. Pedro le dice que supone que ya está en último año. Por el color de su etiqueta, ella le pregunta si él también conoce las etiquetas de colores. Pedro le responde que él conoce todo lo que hay en el barrio. La chica ve lo que Pedro le buscó y le dice que no es lo que quiere ya que solo tiene 1000 won. Pedro como buena gente le da los libros gratis, como la chica se negaba a aceptarlos. Pedro rompe la envoltura de los libros y le dice que ahora ya no están nuevos. La chica le dice que no tiene que ser tan amable, pero Pedro se da cuenta al ver sus ojos que ama mucho a su hermano menor, y le dice que sea amable cuando pueda ya que pueda, o si no terminará arrepintiéndose. La chica queda algo confusa por las palabras del viejo sabio Pedro, y le pregunta si él se arrepiente de algo. Pedro le responde que se arrepiente de muchas cosas pero no puede hacer nada al respecto, y le dice que está seguro que no entiende lo que él le quiere decir en ese momento, pero aún así que sea buena con su hermano menor y no haga nada de lo que se pueda arrepentir. Por último le dice que regrese mientras pueda, entonces no la matará. La chica se pregunta cómo lo supo. Pedro le comenta que conoce todas las caras de los estudiantes de esa escuela, pero no reconoce la suya y para confirmarlo le dice que ella le dijo que va en último año y para su sorpresa esa escuela apenas lleva 2 años desde que se construyó. Pedro mientras camina le dice que es una persona que ha olido la sangre toda su vida. Porque le dice esto es porque la chica tapó el olor de su daga con perfume. La chica sin más remedio va hacia Pedro pero antes de que lo pudiera atacar, siente que en vez de que muera Pedro la que se va a ir con San Pedro es ella. Pedro le da los libros ya que en lo único que no mintió fue en que tiene un hermano menor. Le dice que ha trabajado en ese campo por años y ya con tan solo ver los ojos de la persona sabe si está mintiendo o no. Pedro le pregunta si es del orfanato del honor, como él. Pedro se da cuenta que aún no le han enseñado esa lección en donde si la organización falla en un proyecto de voluntario, eso significa que es hora del plan B. Pedro sujeta a la chica y la empuja hacia adelante, ya que desde arriba caen 2 tipos, quienes de una estaban listos para atacarlos,
ya que si ella falla aunque no sea el objetivo también morirá. La chica ve que el torso de Pedro está sangrando. Pedro toma un arma, pero en eso los tipos ya habían tomado de rehén a la chica. Con ello el tipo empieza a golpear a Pedro, y se pregunta si en serio ese viejo es Pedro. En eso llega un pelón que se disculpa con Pedro y resulta ser el octavo oficial y le dice a Pedro que por más logros que haya tenido ni él puede vencer el cáncer. Pedro le pregunta que por qué lo intentan matar. El octavo le responde que el jefe no está cómodo, ya que hay miles de personas tras él y además la recompensa por su cabeza es de 7.6 billones. Pedro se da cuenta que esa es la misma cantidad que tiene en su cuenta. El dinero que ha ahorrado por toda su vida ahora pasará a ser de la persona que lo mate y eso es lo que quiere hacer ese pelón. El subordinado del octavo le da una paliza a Pedro diciéndole que creyó que sería más difícil pero no resultó ser más fácil. Cuando el octavo se le acerca, Pedro saca algo y se lo lanza al octavo diciéndole que es un regalo de su parte. Ese regalo resulta ser un flashbang. Con ese destello de luz Pedro logra escapar. El octavo ordena que lo busquen ya que no pudo haber ido tan lejos. Nos pasamos a un parque donde se encontraba Pedro todo herido al borde de la muerte. Recuerda su infancia que en sí no se podría llamar infancia porque pasó por constante peligro toda su vida, pero todo cambió cuando un nuevo jefe intervino y lo terminó tirando por la vejez. Pedro molesto se pregunta si así acabará todo, deseando que lo sea así y además aferrado a su dinero recordando a una niña llorando y con ese último recuerdo Pedro cae. Nos pasamos a la base del octavo funcionario donde se encontraban los dos subordinados charlando sobre que podrían haber obtenido el dinero si tan solo lo hubieran matado. Uno de ellos pregunta el por qué esa alta cantidad de dinero por un viejo, el otro le responde que es porque Pedro es una leyenda. El subordinado le dice a su amigo que matará al viejo y tendrá éxito en la vida. En eso llega un joven a quien confunden con Pedro por la ropa. El joven se empieza a tocar el cuerpo y dice que él tampoco lo entiende ya que tan solo despertó así. El subordinado de cabello largo se le acerca y le dice que está en un lugar equivocado ya que ahí no pueden estar los estudiantes. El joven le toma la mano y le responde que sabe dónde está y que lo guía hasta el octavo funcionario. El subordinado con una sonrisa ataca al joven pero este con tan solo una mano lo detiene. El subordinado queda asombrado por la fuerza de ese joven, y aquí se revela que este joven es Pedro. El amigo del cabello largo interviene intentando atacar a Pedro por detrás pero en un segundo Pedro se lo echa. El otro toma un cuchillo pero Pedro le dice que ser bueno en cuchillo es de tercera categoría. Ser bueno con todas las armas es la segunda y la primera es la habilidad de usar cualquier cosa como arma. El subordinado se pregunta si usará un tentáculo como arma y rápidamente va hacia Pedro pero este le tira el cuchillo y con el tentáculo sujeta al subordinado tirándolo en una olla de comida. El subordinado le pregunta quién es. Y Pedro todo fachero toma la foto y con el fuego de un cigarro la quema y le responde que el viejo Pedro que están buscando está muerto indicando que este volvió a ser un joven. Nos pasamos con el octavo quien se encontraba con la chica. Este comenta que pronto se dará a conocer la orden de búsqueda y antes de que eso suceda necesita encontrar a Pedro. De todos modos está muriendo a causa del cáncer. Volvemos con Pedro quien entra a una habitación y de ahí nos pasamos a otra parte donde Pedro se mira a un espejo y observa que ha rejuvenecido y la herida de bala en el abdomen no está y tampoco están las células cancerígenas. Y se empieza a hacer muchas preguntas al respecto. Pero dejando de lado eso ahora ya no lo podrán encontrar ya que el viejo Pedro no está, y ahora como está todo mameluco tiene que buscar nueva ropa. En eso ve a dos tipos quienes estaban fumando. Pedro como buen ciudadano se les acerca y les dice que esa zona no es de fumadores. Estos al escuchar eso le dicen que lo dejaran ir solo porque están de buen humor. Así que Pedro decide acabar con esa situación rápido así que se encierra con los dos tipos y va hacia ellos diciendo que verán lo que
Pasa cuando le faltan al respeto a un adulto y antes de que uno de ellos lo pudiera tocar Pedro le da piso, y el otro saca una navaja. Pedro le dice que así no se sostiene una ya que puede cortarse. El tipo se abalanza contra él pero antes de que le pudiera hacer algo Pedro le arrebata la navaja y le da tremendo golpe en el cuello que hace que sienta como si Pedro lo hubiese apuñalado. El tipo le pregunta quién es, Pedro le responde que si sabe quién es tendrá que morir, y le dice que se mantenga por el camino correcto. Después de eso ve que su cuenta de banco está en ceros y podemos observar a este Pedro refachero. Mientras camina Pedro escucha a una chica decir que tiene una beca del grupo Glory, y recuerda que creció en un orfanato llamado Orfanato Honor, un lugar que era administrado por una pequeña instalación religiosa y ahora, 50 años después se convirtió en una enorme institución que extendió su influencia en numerosos lugares políticos usando el grupo Glory como máscara. Pedro con su fuerza recuperada se decide a destruir esa compañía. Nos pasamos a una bodega en donde se encontraba un gángster sentado y frente a él estaba el octavo. El gángster pregunta que por qué no trajo a más hombres con él. El pelón le responde que no hace falta ya que no es Pedro. El gángster le dice que los del Club Glory son muy codiciosos y si solo confían en Pedro todos morirán pronto. El pelón le pregunta que a quién le importa si él muere o no. El pelón le dice que hay que terminar rápido con eso, y el gángster ordena a sus chambelanes que hagan puré al pelón. Vagna se pregunta que por qué es tan arrogante el pelón. Los chambelanes al escuchar las órdenes de Vagna, van hacia el octavo. De ahí vemos como Vagna está aterrado del octavo y se pregunta si es realmente un humano observando a todos sus hombres derrotados. Y nos enteramos que la habilidad del octavo es la flexibilidad además de ser rango 1 en Jiu-Jitsu. Así finalmente el octavo acaba con Vagna. Después de eso llega a su base en donde habla con la chica y le comenta que las cámaras fueron destruidas y no hay rastros de que alguien haya usado algún arma contra sus hombres. Y este se percata que solo una persona puede hacer eso y ese es Pedro. El pelón le dice a la chica que si encuentra la ubicación de Pedro que se la dé lo antes posible. De ahí entra a la habitación donde al parecer es un restaurante y se encontraba Pedro. El octavo pregunta si tienen alguna reunión. Pedro le responde que no pero si tiene rencor. El octavo pregunta si lo presionaron por un crédito. Pedro le responde que sí y le revela que fue por 7.6 billones. El octavo al escuchar eso ordena a que cierren las puertas. El octavo supone que es pariente de Pedro pero aunque no lo sea no saldrá vivo de ahí. El octavo se queda observando y se hace preguntas sobre quién es o qué está planeando, y se pregunta si acaso es un discípulo o hijo de Pedro, así que le dice que tiene una oportunidad para vivir y le da dos opciones, una decir la ubicación de Pedro, o dos morir por un disparo. Pedro le responde que ninguna de las dos y todo macho pecho peludo alfa dice que hay otra opción, la opción 3 y revela que él es Pedro y mató a sus subordinados. El pelón no puede creer lo que escucharon sus ojos y le pregunta qué acababa de decir. Pedro le dice que ahora los jóvenes no escuchan ni un cheto, y le vuelve a reafirmar que él se echó a sus subordinados. El pelón al escuchar eso se hace un sinfín de preguntas pero la más importante es el por qué ese tipo los atacó en primer lugar. El pelón le advierte que lo que está sosteniendo su chambelán no es una riata sino un arma real y le pregunta qué relación tiene con Pedro. Pedro observa que la chica también se pone en guardia y le pregunta al pelón si quiere saberlo. El pelón le responde que sí, así que Pedro le habla que hay un método y ese es que lo mate. El pelón le dice que es bueno en eso y le ordena a su chambelán que aguante la respiración, pero antes de que él pudiera disparar, Pedro le tira el palillo en un punto vital. La chica queda asombrada por ello ya que se ve como alguien de su edad, además de que ninguno de sus amigos de Club Glory es capaz de hacer eso, incluso nadie del país es capaz de hacer eso. El pelón le dice que eso fue genial incluso si fue solo suerte. Mientras hablaba coloca su mano detrás de él para sacar un arma y empezarle a disparar a Pedro pero este rápidamente se cubre con la mesa. El pelón con una sonrisa le dice que esto no es una película y que una mesa no puede detener balas. El pelón se va acercando preguntando que cómo conoce a Pedro. Mientras preguntaba eso se acerca rápidamente para acabar con él.
pero por sorpresa se encuentra que lo que estaba regado en el suelo no era sangre sino aceite de chile. Al ver eso se pone en alerta ya que lo podría atacar desde cualquier lado y al voltear hacia arriba se percata que Pedro lo estaba esperando con algo en la boca y eso era aceite de chile el cual usa para cubrir sus ojos y dejarlo ciego por unos minutos y con ello le empieza a dar la paliza de su vida al pelón hasta dejarlo en el suelo. El pelón queda sorprendido al ver que un niño se lo papeó. Y en eso recuerda una frase que le dijo su maestro y esa es la táctica de hacer o morir. El maestro sabe que algún día se enfrentarán con alguien más fuerte que ellos y les dice que deben aprovechar el momento en el que el enemigo baje la guardia para derrotarlo por sorpresa. Al escuchar eso el mini pelón empezó a pulir su propia técnica con la que ya se creía el propio Goku. Regresamos al presente donde el pelón ve que Pedro bajó su guarida y lo toma de la pierna para aplicarle la técnica y le dice que un recién nacido no lo derrotará tan fácilmente y le grita que muera cuando ya siente que Pedro no está respirando. Lo suelta pero se topa que al que había tomado de la pierna no era Pedro sino su chambelán a quien confundió por no ver bien, y piensa que Pedro o el joven podría estar al mismo nivel que los 12 discípulos o incluso superarlos, así que le dice que espere, y toma a la chica y le dice que se la puede llevar. Pedro acepta el trato, y al escuchar que si el pelón aprovecha para escapar, pero en eso Pedro le dice que la mayor amenaza para él es mostrar su espalda al enemigo. Al escuchar esa frase se le viene a la mente solo una persona y ese es Pedro. Pedro le pregunta si recuerda lo que dijo en aquel entonces, el pelón le responde que la gente que se entera de quién es Pedro no queda vivo. Pedro le dice que así es y se le acerca para acabar con él. Después de eso nos pasamos con un hombre quien se estaba enterando que el pelón fue derrotado y el video de las cámaras fue borrado, además no dejaron rastro. Y dice que un anciano que estaba más allá que acá regresa y derrota a 4 hombres entrenados sin dejar rastro, una recompensa de 7.6 billones misión nivel triple S. El hombre ordena que le avisen a los miembros de la gloria de toda la nación ya que dentro de una hora dará caza a Pedro. De ahí vemos que pusieron folletos en todos lados con una imagen de un Pedro anciano. Estos folletos solo son una máscara para encontrar a ese Pedro. Pedro toma uno de esos y dice que no hay necesidad de que lo busquen ya que él irá hacia ellos. Mientras que Pedro caminaba piensa en que necesita más apoyo para derrotar al Club Glory, y en ese instante se le vino a la mente una persona, pero esa persona lo hace sentir muy incómodo. Nos pasamos a una instalación donde Pedro lentamente abre la puerta y observa que cada vez hay más gente y al estar frente a una pared toca un pequeño cuadro donde se abre un escondite secreto y ve que el lugar es tan elegante como siempre, o es que simplemente está pintado con dinero. En eso alguien le acerca un objeto filoso al cuello. Pedro le dice que no necesita la ropa de seda ni la vajilla de jade ya que es ciega. La mujer le dice que todo ha estado tranquilo últimamente pero parece que pronto se tendrá que encargar de un cadáver. La mujer se percata que la persona que entró es alguien joven y no es un vagabundo, además no huele a alcohol, pero huele demasiado a sed de sangre para ser solo un simple ladrón, y supone que lo envió el Club Glory y se lo pregunta mientras lo ataca con su bastón. Pero Pedro fácilmente esquiva esos ataques. La mujer siente que ese hombre está cerca de algo caro así que le lanza el bastón pero Pedro lo esquiva y este se pregunta si realmente es ciega y ve a la mujer que le lanza un rodillazo y le pregunta si nunca había visto a una persona ciega ser tan hábil, pero Pedro, todo un veterano, le toma la pierna y la tira al sillón. Esta le dice que está sorprendida al ver a alguien tan hábil y le dice que no siente ninguna sed de sangre de su parte, y empieza a decirle que no es muy agradable matar a una discapacitada, aún así alguien tiene que morir. Rápidamente llama a su perro Alexander Ramkine pero todo queda en completo silencio y es que al parecer el perro reconoció a Pedro y se deja acariciar. Esto deja algo sorprendida a la mujer y Pedro le cuenta todo a la mujer. Esta no le puede creer y le toca el rostro y queda sorprendida ya que no tiene ese olor a viejo que tenía y de repente se tira al suelo y le pregunta si así es como murió, ya que ella también quiere probar ese método para volverse más joven, pero en vez de escuchar el método se lleva un zape por preguntona, y le dice que si quiere luchar con el Club Glory por su cuenta y le pregunta el cómo lo hará.
Pedro le responde que entrara en el ojo de la tormenta, ella le pregunta de qué habla, este le empieza a explicar que Glory quiere atraparlo y una forma de tenerlos en sus manos y hacer que hagan lo que él desee, es convirtiéndose en un asesino del Club Glory, el M. King. Ella quedan algo desconcertados con lo que dijo Pedro. En eso la mujer se le acerca más y empieza a decir que está joven y nadie lo reconoce y si se convierte en asesino del Club Glory será como planear capturar a Pedro mientras están en la palma del mismo Pedro. Esta waifu es tremenda, ella le dice que eso es algo aterrador, y Pedro le dice que lo suelte ya que le da miedo. La Bafle lo baja de las nubes ya que para ser asesino necesita ser o venir del orfanato de honor incluso si el viejo Pedro era de allí. Él simplemente es un joven forastero así que no puede convertirse en asesino del Club Glory ahora mismo. Pero después de eso lo vemos en una escuela y una chica lo llama ya que tienen que ir al auditorio, una escuela privada construida por la Fundación Glory, Instituto Honor Divino, parece una escuela ordinaria desde el exterior pero su propósito es crear asesinos. Discretamente operan una clase asesina y Pedro está decidido a entrar a esa clase ya que es la única forma de convertirse en un asesino del Club Glory. Ya en el auditorio la Bafle comunica con un dispositivo y le pregunta que cómo le va a hacer, ya que solo aceptan chicos del orfanato. El Pedro piensa en que solo hay una opción que pasa raramente y esa es captar su atención. La Bafle y el perro se quedan para ver qué va a hacer el Pedro. Este sube y toma el micrófono y se presenta con todos como Kim Song-wi, plática que su afición es luchar, su talento es luchar y es un asesino. Esto hace que todos pongan su atención en él y la Bafle y el perro se cagan además de que sí logra llamar la atención de unos tipos, y recalca una cosa y esa es que se convertirá en un asesino que es bueno estudiando. Una chica se burla de él por la confianza que se carga el Pedro. En eso un barzone pasa y empuja a la estudiante y se pone frente a Pedro. Pedro ve que están cayendo en el cebo, pero no es así ya que este fue hacia él porque cree que le están quitando su ganado, específicamente a Yejin. Han Ji-seul durante mucho tiempo solo tenía ojos para una mujer con la que ha estado saliendo durante 22 días. Y toda esa felicidad la destruyó Pedro, así que Hank le avienta un puñetazo. Pero este fue esquivado fácilmente y con una mirada de sed de sangre Pedro hace que Hank sienta la muerte y en sus últimos momentos de vida Hank le pide perdón a Yejin por no protegerla, pero en sí nunca la protegió y así es como Hank cae ante la astucia de Pedro. Rápidamente va un profe a regañar a Pedro y se lo lleva de la oreja, y todo esto lo observa un hombre extraño quien le pregunta a otro. ¿Qué deberían hacer? El otro pregunta si averiguan más, a lo que él responde que eso suena divertido y señala a Song-wu y dice que hay que matarlo. Mientras que Pedro caminaba nos encontramos con la sorpresa de que la joven estudiante estudia en esta institución y al ver a Pedro se pregunta si acaso él se quiere deshacer de la escuela. Nos enteramos que la chica se llama Eun-yul, ya que así la nombra Pedro quien se sienta a almorzar con ella. Pedro le pregunta que por qué está en un lugar apartado, le responde que es porque no tiene tanta hambre, pero aunque diga eso se cargaba una bandeja llena de comida. En eso vemos un flashback donde Pedro le preguntaba si quería vivir. Y si es así que diga que el viejo Pedro mató al octavo y a sus subordinados ya que eso será como su salvavidas. Ella le recuerda que cumplió su promesa y le pregunta que por qué la vino a buscar. Pedro le responde que no ha ido por ella. Eun-yul le dice que por su culpa la compañía la ha estado vigilando. Pedro le recuerda que por él es que está comiendo, pero ella no lo acepta y le dice que no sabe qué clase de lugar es esa institución y le pregunta si acaso cree que un forastero pueda hacer algo. Y con eso dicho se levanta y se va, pero mientras camina, Pedro le dice que si lo puede ayudar. Le pregunta el por qué debería. Pedro le responde que está en el mismo barco que él y por último le dice que cuenta con ella llamándola Lee Yuna, el verdadero nombre de la chica. Yuna se pregunta cómo sabe eso, y al voltear observa que Pedro se fue. Después de eso nos presentan a un joven atleta llamado Jonathan quien es el mejor en carreras pero al parecer fue superado por el nuevo estudiante. Después de eso Pedro sorprende a todos con su vista y su habilidad en el arte gastronómico. De ahí vemos como el profe de hace un rato está siendo buleado por 3 estudiantes, además es golpeado, pero para ello aparece Pedro quien
Pregunta si golpeó al profe, el tipo le dice que se vaya. Pedro le pregunta que si no lo hace qué le hará, a lo que el tipo lo escupe. Y Pedro solo lo observa. El tipo, al ver que Pedro no obedece, le lanza un golpe, el cual es esquivado. Aprovecha para lanzarle una lluvia de puñetazos, pero todos son esquivados por el hábil Pedro. Y termina en el suelo y su compa toma un ladrillo, pero Pedro se lo rompe y con esto aplaca a los estudiantes y hace que se disculpen. El profe empieza a regañar a Pedro por lo sucedido y Pedro se agacha para levantar el celular. Al hacer eso, el profe lo ataca por sorpresa, pero su patada es detenida fácilmente por Pedro. El profe le dice que suponía que él no era una persona normal y como prueba de ello no se le regó ni un poco de café que tenía en mano. El profe le pregunta dónde aprendió eso, o mejor dicho, por qué lo aprendió. Pedro le responde que es por venganza, mientras que en su mente dice que la venganza es hacia ellos, el Club Glory, y le dice que perdió todo: su familia, dinero, su casa, todo lo que acumuló, y se siente muerto. El profe le pregunta si piensa unirse al club de voluntariado. Pedro, con una sonrisa, piensa en que ha estado esperando a ese momento, ya que nos enteramos de que el profe es el que lo estaba observando. Además nos enteramos de que el profe es un instructor asesino de Glory. El profe, mientras camina, le dice que hay un club donde los de la secundaria honor, mejor dicho los seleccionados, son miembros y en este club se le enseña la vida de un asesino. Y en eso llegan al salón y el profe le abre la puerta para mostrarle el club voluntariado, el cual no parece un club donde entrenen asesinos. El profe presenta al nuevo miembro, quien es el Pedro. Yuna se pregunta el por qué él está ahí. Pedro se le queda viendo para que lo diga nada, pero piensa que la mirada era con intención de matarla. El Pedro se presenta como Kim Song-woo y agradece la cálida bienvenida y observa el lugar, el cual es muy ordinario, pero no faltaba más tiempo ya que aparecen dos valientes, el Orejas Cortadas Jung y el Tanque Jae, quienes son hermanos y son de la generación 58 del orfanato, y encuentran raro que un forastero que no viene del orfanato pueda entrar así nada más. El profe les dice que se aplaquen y solo hagan una fiesta de bienvenida, y cuando creíamos que eso sería así, pues estábamos completamente equivocados, ya que estos se preparan para darle una bienvenida muy rica a Pedro. Yuna interviene para calmar a los chicos, ya que podrían terminar muertos, pero no, los tipos no le hicieron caso y además la empujaron y van hacia Song-woo y le preguntan si sabe pelear. El Song-woo les responde que algo. Estos dos rápidamente se abalanzan contra él, pero sin mucho esfuerzo Pedro los detiene, y el Orejas Cortadas le dice que no es un lugar para alguien como él que no sabe nada. El Tanque le dice que arriesgan sus vidas para convertirse en el mejor asesino del mundo como él, Maestro Pedro, y le recalca que no es un lugar para un bebé como él. Pedro se aleja de ellos y les dice que vayan hacia él juntos, ya que quiere terminar esto rápido. Los dos, al escuchar esto, se enojan y se abalanzan de nuevo contra Pedro. Después de esto vemos como los hermanos están sudando demasiado por el cansancio, pero estos dicen que no usaron ni la mitad de sus fuerzas, y nos enteramos de que Pedro escapó de ellos. Yuna, como buena aprendiz, le dice a Pedro que observó que no usó ni un poco de fuerza contra los hermanos. Además no sudo. Yuna se le acerca y le pregunta seriamente el por qué oculta su verdadera fuerza, y solo se escapa de nuevo diciendo que es hora de comer. Nos pasamos a una estación de autobuses, donde un señor estaba feliz de haber ganado 1 millón de won por solo alquilar un autobús, y para ganar ese dinero tenía que llevar a un grupo a un lugar, pero por sorpresa no era un grupo sino una persona. Le pregunta por los demás, y el señor le responde que solo es él. Pero trae muchas cosas. El chofer se ofrece para cargar las maletas, pero se da cuenta de algo extraño, y el señor con un gesto serio le dice que adivine lo que hay en las maletas. Mientras el chofer manejaba, recuerda que la maleta se movía. Volvemos con el profe, quien les informa a sus alumnos que hay una búsqueda nueva, y esa vez su cliente es el presidente del grupo DAEA, Cho Yeon-chan, quien es uno de los mayores patrocinadores de Glory. El profe les dice que el equipo que tenga éxito obtendrá un certificado de voluntario. En resumen, el que tenga éxito se convertirá oficialmente en un asesino. Uno pregunta de qué trata la búsqueda. El profe responde que se trata de recapturar y les comenta que ha habido frecuentes secuestros de adolescentes. El problema es que uno de los chicos secuestrados es el único hijo del presidente. Una, como las inteligente que es, pregunta que por qué no llaman mejor a la policía.
El profe le responde que es porque el presi quiere venganza, en sí todo lo que tienen. Todo lo que tienen que hacer es traer a salvo al hijo. El profe les dice que levanten la mano los que quieran hacerlo, pero al parecer ninguno quiere meterse en una misión algo pesada. Pero por supuesto los hermanos aceptan la misión y no son los únicos, ya que Yuna y Pedro también levantan la mano. Los hermanos le dicen al profe que ya está preparados para darle una paliza a los secuestradores, pero el profe les dice que no, ya que primero tienen que jugar todo lo que quieran, y así es como nos pasamos a un parque de diversiones donde nuestros héroes tendrán que divertirse, o ahí se desarrollará la misión que pasará, pues no lo sabremos hasta la próxima parte de este manhwa. Si les gustó esta primera parte pueden apoyar el video dándole su fuerte like y un comentario. Ya sin nada más que decir, nos vemos, hasta la próxima.